Hola mis amados, me alegra estar con ustedes nuevamente a través de Preguntas Bíblicas, este programa preparado para despejar todas las dudas que tengas en tu mente. Así que un saludo muy especial de este servidor, Ismael Carvajal, nuevamente compartiendo otra de las muchas preguntas que nos han llegado y que esperamos ser de bendición al responderlas con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios. Si no dijeren conforme a esto, no olviden, es porque no les ha amanecido. Así dice Jehová, es la respuesta contundente a cada pregunta bíblica, a cada interrogante que hay en nuestra mente. No son nuestros argumentos, no es la manera en que pensamos, es como lo dice el Señor. Si no has enviado todavía tu pregunta, ¿qué esperas? Allí está la dirección de correo electrónico, también está allí el WhatsApp. Puedes enviarme y con mucho gusto en el orden en que van llegando, iré respondiendo cada pregunta con la ayuda de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, vamos a responder la pregunta de hoy. Varios hermanos, hermanas y aún personas que todavía no se han entregado a Cristo y que quieren buscar del Señor y tienen una lucha personal, me han hecho esta pregunta. Y la pregunta a contestar hoy es: ¿nacemos pecadores o nos volvemos pecadores? ¿Cuál cree que es la respuesta que la palabra dice en cuanto a esto? ¿Es lo que piensa el ser humano o es lo que realmente enseña la Biblia? Pues vamos a descubrirlo en esta hora en Preguntas Bíblicas. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos esta preciosa oportunidad de encontrarnos en este programa especial de Preguntas Bíblicas. Esperando ser de bendición, ser un instrumento en tus manos para despejar una de las muchas preguntas que hay en la mente de las personas que ven este programa. Señor, bendice a cada adorador, a cada hermano, hermana, a cada amigo o amiga que ha de escuchar esta respuesta para que sea de bendición en sus luchas personales y podamos vencer el pecado en el nombre de Jesús. Háblanos a través del Espíritu Santo en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, esta pregunta es una pregunta tremenda, porque la respuesta a esta pregunta es contundente para saber si podemos o no podemos vencer el pecado. Se ha metido una falsa doctrina aún dentro del pueblo de Dios. Muchos creen que nacemos con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Que hemos recibido el pecado de Adán y Eva, que así como ellos pecaron, nosotros hemos nacido pecadores. Esa es la doctrina del pecado original, y es una doctrina satánica, no proviene de Dios ni de su palabra. Vamos a mirar en realidad, ¿qué es lo que heredamos? ¿Heredamos el pecado? ¿O qué es lo que realmente heredamos? Pues vamos a mirar hoy que lo que heredamos no es el pecado, porque el pecado no es un estado. No es que yo permanezca siendo pecador, no. El pecado es una decisión. Es tomar una decisión que viene desde la mente. Vamos a ir allí a la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados sin pecado. La pregunta es, vamos a ir analizando, porque esto es de análisis y vamos a la palabra y entonces todo concuerda. Pero a veces nosotros creemos lo que otros creen y así hemos nacido y así hemos crecido creyendo lo que los demás creen. Pero no vamos a la fuente de la palabra para entonces ponerle lógica y ponerle la razón a las cosas, pero es la palabra la que nos hace caer en cuenta de realmente qué es la verdad. Pues Adán y Eva eran sin pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegaron a ser ellos pecadores? Fueron creados con una naturaleza perfecta.
podríamos decir, semejante a la naturaleza divina, pues ellos reflejaban la gloria de Dios, tenían una naturaleza como la naturaleza divina, sin pecado. Pero ¿cómo apareció el pecado? ¿Cómo llegaron a ser ellos pecadores si no fueron creados pecadores? Pues fácil, mis amados. Cuando vamos allí al libro de Génesis capítulo 3, vemos que ellos tomaron una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Adán y Eva, y en especial Eva, quien fue engañada primeramente por la serpiente? Pues el Señor les había dicho en el capítulo 2. ¿Qué les había dicho en el capítulo 2, versículo 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Así que era una prueba de obediencia. El pecado viene como resultado de la desobediencia. ¿Y desobediencia a qué? A una ley que Dios estableció, y en donde se encontraba o donde se centraba la ley de los 10 mandamientos, allí se encontraba la vida o la muerte. La desobediencia a la ley o al mandato o a la palabra de Dios trae como consecuencia muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: pues la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué el Señor sentenció a muerte a Adán y Eva si ellos comían del árbol, del fruto prohibido? Porque esto constituía pecado. O sea que pecado es desobedecer, es transgredir, es pasar por alto lo que Dios ha dicho en su palabra o lo que Dios ha establecido como su ley. Fue una ley que Dios estableció allí. Y si miramos, mis amados, allí se encontraba de una manera directa la ley de Dios. Porque para que Adán y Eva, y en especial Eva, cayera en pecado, dice que ella decidió oír la voz. Oír la voz de Satanás, la serpiente antigua. Le dijo que sería como Dios. Que sería como Dios. O sea, que ella se colocó por encima de Dios o quiso ser igual a Dios. Violó el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice que miró y vio que era codiciable. Hay un mandamiento que dice: no codiciarás. Ella debió haberse ido. Oh, qué tremendo, mis amados. Si usted se pone a mirar cada detalle de la conversación que tuvo Eva con la serpiente, vemos, mis hermanos, que mandamiento tras mandamiento fue transgredido hasta que finalmente el pecado separó a Eva de Dios. Y todo empezó ¿desde dónde? Desde la mente el diablo trabajó para que entonces el pecado diera luz al tomar el fruto prohibido. Cuando ella tomó el fruto prohibido, ya había pecado en su mente. Cuando ella lo comió, ya su mente había cedido. El resto fue el resultado, el fruto, que dio muerte, porque al comer, ellos estaban siendo condenados. Al darle a su esposo, estaba condenando a su esposo a la muerte. Era el fruto de lo que ellos habían aceptado desde su mente. Así que el pecado empieza en la mente. Vamos a mirar en primer lugar qué es pecado, para entonces entender qué es lo que heredamos. ¿Qué es lo que heredamos? Si el pecado es una decisión, entonces no podemos decir que somos pecadores porque mi papá y mi mamá decidió traerme a este mundo. Eso no funciona así. Es una decisión personal porque tenemos un libre albedrío. Nadie te obliga a pecar si tú no tomas la decisión desde tu mente. Vamos a mirar lo que dice Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 1. Escucha. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que ponle mucha atención. Dios, como tiene una naturaleza diferente a la de nosotros, Él no puede ser tentado. Por eso el Hijo de Dios no tomó o no vino con su naturaleza divina. Él vino con la naturaleza humana para poder ser tentado igual que nosotros. Aquí empezamos a mirar qué es lo que realmente heredamos. Ya empezamos a desenmascarar al enemigo. La naturaleza de Dios es diferente a la del ser humano. Por eso Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. El tentador es el enemigo. Él es el que juega con el pecado y quien lleva al ser humano al pecado. Pero solo alguien que tiene una naturaleza a la cual el pecado atrae puede ser tentado. Ah, mis amados, es ahí en donde entonces podemos entender que lo que heredamos no es el pecado, sino la máquina que produce el pecado. ¿Y cuál es esa máquina? La naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza en la cual hemos sido concebidos porque nuestros padres eran pecadores. Y ahorita vamos a mirar ese texto, que es el que más ha causado controversia y ha hecho que muchos tengan un concepto erróneo en cuanto a si nacemos o no nacemos pecadores. Y no un estado en el cual nacemos desde que venimos a este mundo. Vamos a mirar qué dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido y ha dado a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que la concupiscencia empieza ¿en dónde? En la mente, y cuando la mente toma eso como una pasión, como un deseo, finalmente la mente me lleva a que mis miembros sean instrumentos de pecado, a que yo ceda al pecado, a que yo ceda a la tentación y caiga en el pecado y el pecado produzca muerte en mí. Pero vamos a mirar entonces lo que dice Primera de Juan en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? Dice Primera de Juan, para mirar por qué Adán y Eva pecaron en el principio. Dios había establecido su ley allí. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Por qué ellos recibieron la condenación del pecado? Vamos a mirar qué es la muerte. Dice, versículo 4, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Así que cuando desobedecemos la ley de Dios, cuando desobedecemos su palabra, su voluntad, estamos en pecado. O sea que lo contrario para no estar en pecado es obedecer. O sea que si obedecemos y vivimos conforme a la ley, conforme a sus mandamientos, por amor a Él, entonces el pecado desaparece de nuestra vida. ¡Qué tremendo! Hermanos, qué sencillo es entender la palabra cuando realmente la estudiamos a conciencia y podemos entender claramente por medio de la razón la voluntad de Dios. Por eso dice en Deuteronomio, vamos allí a Deuteronomio 9:7. Vea lo que dice Deuteronomio 9:7 en cuanto al pecado. Vamos rápidamente. Quiero dejarles buen material para que tengan allí. Dice el versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta el día en que entraste en ese lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Qué es pecado? Rebeldía a Jehová. Es una decisión de ser rebeldes, de no hacer su voluntad. Josué capítulo 1 versículo 18. Vean lo que dice Josué capítulo 1 versículo 18 en cuanto al pecado. Transgresión de la ley, rebeldía. Ahora vean lo que dice Josué 1:18.
Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus órdenes en todas las cosas que le mande, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué trae la rebeldía? ¿Qué trae la desobediencia? Pecado. ¿Y el pecado que trae? Muerte. Por eso había condenación, había muerte, porque eso es lo que trae la rebeldía y la desobediencia, o sea, el pecado. Tremendo. Santiago capítulo 4 versículo 17. Vea lo que dice Santiago 4, 17. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Qué más es pecado, mis amados? Saber lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos pide y no hacerlo. Hacernos los que no oímos ni vemos. Así que todo eso es pecado. Cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él y nosotros nos hacemos los inocentes, nos hacemos los que no hemos oído, para seguir viviendo una vida de gratificación, una vida de exaltación al yo, y no de sacrificio para servir a Jehová. Cuidado, todo eso nos hace permanecer en el pecado. Todo eso nos hace ser pecadores. Así que vamos respondiendo a la mitad de la pregunta. ¿Nacemos pecadores o nos volvemos pecadores? Nos volvemos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado es una decisión que usted y yo tomamos de hacer, de volvernos así, de rebeldes, de desobedientes. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a mirar por qué. ¿Por qué sucede eso? Así que, mis amados, el pecado, como lo vimos en Santiago 1 y en Mateo 15, se origina en la mente, en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Así que el pecado se origina allí, el corazón es sinónimo de mente. Allí donde se centran todos nuestros pensamientos, nuestra razón. Y donde de allí se da la voluntad del ser humano. La ley de Dios no me salva del pecado, pero sí me muestra el pecado. O sea, quitar la ley de Dios es quitar el pecado. Porque la ley de Dios es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso vamos a ir allí. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Por eso qué tremenda contradicción contra aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Cómo vamos a quitar lo que nos muestra el pecado? Entonces, ¿todo mundo está bien delante de Dios? Vamos a ir allí, dice, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y a qué ley se está refiriendo aquí? A la ley de los 10 mandamientos, porque el 10º mandamiento habla o condena la codicia. Así que la ley es la que me muestra, la que me indica, la que me da a conocer qué es pecado. Vamos a otro texto más claro, allí mismo en Romanos 3:20. Dice, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que cuando yo obedezco la ley de Dios, ya no permanezco en pecado. Ya no permanezco en pecado. Desobedecer la ley de Dios es estar esclavo del pecado. Pero el que está en la ley, el que vive de acuerdo a la ley, está por encima. Porque la ley no lo acusa. Vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, así como Adán y Eva estaban en el principio sin pecado. Pero cuando desobedecemos y tomamos la decisión, ahí es donde caemos en la condición después de que ellos comieron del fruto. Tremendo, mis amados, tremendo el no entender esto. Vamos a Eclesiastés 7:29. Vamos a ir clarificando qué es pecado. Yo necesito que usted entienda qué es pecado, para que entonces podamos entender qué es la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que heredamos de nuestros padres. No el pecado es una decisión.
Yo tomo la decisión de hacer o de no hacer lo que Dios me pide. Dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ¿quién fue el que tomó la decisión de pervertirse, de pecar, de rebelarse? El ser humano. El ser humano. Mis amados, qué tremendo. Ahora vamos a mirar un texto que yo sé que te va a servir para entender este asunto del pecado original. No nacemos con el pecado original, o sea, no nacemos siendo pecadores. Eso es una doctrina que se ha inventado y que viene del catolicismo. Por eso a los niños pequeños se pide que sean bautizados, porque se cree que el niño nace siendo pecador, que hereda el pecado de sus padres. Pero no nacemos así, nacemos con una naturaleza, con una herencia, con una tendencia hacia el pecado. Esa naturaleza nos lleva, nos inclina hacia el pecado. Pero solo cuando cedemos a esa naturaleza, por medio de la razón, por medio de nuestra voluntad, es que cometemos pecado o que nos convertimos en pecadores. Por eso la inspiración divina aconseja a los padres, en especial a las madres, que los primeros 7 años son los años más importantes de la vida del niño. En especial los primeros 3. Es donde se puede dominar esa naturaleza, donde se le puede enseñar al niño a tener poder desde su mente para doblegar esas tendencias que lo llevan hacia el mal y que pueda ser un vencedor del pecado. Eso fue lo que vino el Señor Jesús a enseñarnos desde la niñez, desde que nació. Por eso Él no cometió pecado, aunque nació con la misma herencia de María. María era una mujer pecadora, pero nació bajo la misma naturaleza de nosotros, pero Él venció, porque desde pequeño aprendió a rechazar lo malo y a obedecer lo bueno. Tremendo, mis amados. Vamos a mirar si así es, si heredamos o no heredamos el pecado. Vamos a ir a otro texto contundente, Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. ¿Nacemos pecadores o nos volvemos pecadores? Si hasta este momento no nos hemos convencido, pues vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir más hondo todavía. Dice 18:4, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. ¿El alma que qué? Que peque. Un verbo, pecar, es una acción. Es algo que usted toma la iniciativa de hacer, no que se lo imponen. Ahora vea este texto más claro, versículo 20. Escucha. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Si el Padre fue un terrible pecador, el Hijo puede marcar la diferencia, porque el pecado no se hereda la tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Se hereda la naturaleza pecaminosa. Pero esa máquina pecaminosa puede parar con el poder de Cristo Jesús. Él nos da una nueva naturaleza si usted y yo nos entregamos a Él. Por eso es que no somos capaces de vencer el pecado por nuestra misma fuerza. Por eso nuestra única esperanza solo está en Cristo. Dice aquí: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recae sobre él, y la impiedad del impío recae sobre él. Cada quien se labra su propio destino. Cada quien decide ser rebelde o ser obediente y vivir una vida sin pecado delante del Señor.
Mis amados, queridos amigos que han de escuchar este programa especial de preguntas bíblicas, más claro no nos puede hablar el Señor. Es una decisión el pecado. Ahora vamos a mirar qué es lo que heredamos. ¿Qué es lo que heredamos entonces? ¿Por qué hay tanta discusión en cuanto a esto? Porque muchas veces no interpretamos bien los textos. Los leemos por encima o a veces tomamos el pensamiento de otros, pero no comparamos con la Biblia. Porque si tomáramos ese texto del libro de Salmos, capítulo 51, que vamos a leer, como muchos lo han tomado, entonces vamos a contradecir el resto de textos que hablan en contra de que hemos nacido con el pecado original. Vamos a mirar entonces qué fue lo que escribió el salmista David en cuanto al pecado y a la naturaleza pecaminosa. Así que la naturaleza pecaminosa es la tendencia. Encontré la definición, dice, es la tendencia natural al mal que heredamos de Adán y Eva. Es un poder antagónico que nos impulsa al mal. A esta naturaleza la Biblia se le llama deseo de la carne. ¿Cómo se le llama? Deseo de la carne. ¿Y por qué heredamos esa naturaleza? Vamos ahora sí a leer el versículo de Salmos 50 para que ahora sí entiendan qué fue lo que dijo el salmista David inspirado por el Espíritu Santo. Salmos capítulo 51, versículo 5 dice: Salmos 51, 5: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí no está diciendo que David nació con pecado, sino en pecado fue concebido David. Fue formado en maldad. ¿Por qué? Porque sus padres eran pecadores. Y la unión de dos pecadores entonces conciben a ese hijo en pecado. Ahora David debía tomar la decisión si cedía o no cedía a esas tendencias, si vencía o no vencía el pecado. Pero tristemente David decidió pecar. La Biblia registra que fue un asesino, que fue mentiroso, que fue adúltero. Bueno, ahí registra una lista larga y por lo cual en el capítulo 51 él pide perdón a Dios porque él decidió pecar. Pero si él se hubiera mantenido firme, hubiera vencido esa naturaleza y no hubiera sido pecador. Aun cuando sus padres lo concibieron en el pecado de ellos, en pecado. Dice que todos hemos nacido con esta naturaleza y hemos cedido al pecado. Hemos sido vencidos. Pregunto, si no hemos nacido en pecado, sino que nos volvemos en pecado, pregunto, ¿entonces sí es posible vivir una vida sin pecado? Sí, si vencemos esta naturaleza, si permitimos que la naturaleza divina sea implantada en nuestra vida al rendirnos a Cristo, sí es posible. Y vamos a mirarlo. Vamos a ir, mis amados, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vean cómo le llama el apóstol Pablo aquí a la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Dice: pero os digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le damos? Deseos de la carne. A eso nos lleva la naturaleza pecaminosa, a ceder, a ser tentados por cosas que atraen nuestros deseos carnales desde la mente. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús dijo: no codiciarás, no cometerás adulterio? Todo aquel que mira para codiciar lo prohibido comete adulterio. ¿Desde dónde? Desde los deseos de la mente. Así que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Nos lleva
a hacer lo que nosotros nos gusta o queremos y no a someternos a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de su palabra. Eso es lo que hace la naturaleza. O sea, nos lleva al principio. ¿Por qué Adán y Eva cayeron en pecado? Porque desobedecieron la voz de Dios. ¿Qué es lo que hace los deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa? Nos lleva a vivir de acuerdo a nuestros deseos y no de acuerdo al Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, ahí mismo, ahí cerquita, y vamos a mirar cómo es esa lucha. ¿Cómo es esa lucha y cómo la llama? El apóstol Pablo allí dice que la llama el poder del pecado. El poder del pecado es la naturaleza pecaminosa, es la que nos lleva hacia la tentación. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a mirar cómo trabaja la naturaleza pecaminosa, ese poder, que cuando cedemos al pecado se fortalece esa naturaleza en nuestra vida. Entre más cedemos, más fuerte es la naturaleza. Por eso muchas personas se hacen esclavos de vicios, de deseos, de pensamientos y no son capaces. Y no lo serán si no le entregan su vida a Cristo. Él es el único que puede darnos el poder de derrotar nuestra naturaleza pecaminosa y darnos la naturaleza del Espíritu, la naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Por eso dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, esto hago. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Así que cuando el pecado le damos cabida dentro de nuestra naturaleza, él gobierna. Porque la naturaleza está dominada por el pecado. Y él gobierna, aunque queremos hacer lo correcto, no somos capaces. Porque estamos dominados por una naturaleza a la cual hemos cedido por causa del pecado. Tremendo. Ahora vea lo que dice. Dice el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que esta naturaleza toma control de la mente y del corazón para hacer. ¿Qué es el pecado? Una acción, una decisión, que empieza ¿desde dónde? Desde la mente. Si la naturaleza pecaminosa gobierna y no es el Espíritu Santo, estás derrotado. No puedes vencer el pecado. Por eso necesitamos rendirnos al Espíritu de Dios. Que tú le permitas a Él tomar el control de tu mente, muriendo, entregando esos deseos, humillándote ante el Señor y ante su palabra. Y Él hará un milagro en tu vida, destruirá esa naturaleza, le dará muerte y vivirá el Espíritu Santo en tu vida. Pero necesitas humillarte y reconocer su necesidad. Ahora vea lo que dice el 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí. ¿Cuál es el mal? Esa naturaleza pecaminosa que me lleva, esa herencia que he recibido, que me lleva hacia el pecado. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es donde el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo llama a la naturaleza pecaminosa? Cuerpo de muerte. Esta naturaleza está en todos nuestros miembros, nos incita, nos lleva a través de las tentaciones a desear lo prohibido. Y el único que te puede librar de esa tentación, de ese hábito, de ese deseo que destruye tu vida, vea lo que dice aquí: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Es Cristo Jesús quien nos puede libertar de esta naturaleza. Así que, mis amados, esta naturaleza nos impulsa a cometer pecados. O sea,
que el hecho de haber nacido con esta naturaleza no me hace pecador, pero cuando yo cedo a ella, me constituyo en un pecador. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el pecado es tomar acción en rebeldía y en desobediencia a lo que Dios me indica, y solo cuando cedo a mis deseos, cuando hago mi voluntad, cuando yo hago lo que quiera por encima de Dios, entonces me constituyo en un pecador, en un rebelde delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo vencer esa naturaleza? Así que mis amados, ya hemos prácticamente dado respuesta a esa pregunta de hoy. No nacemos pecadores, nos volvemos pecadores. Pero si ya somos pecadores porque hemos decidido pecar y la condenación de la ley está sobre nosotros, necesitamos ser librados. Necesitamos dejar de ser pecadores. Vamos a ir allí a Romanos capítulo 5, vea. Aquí está más clarito, dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos nacieron siendo pecadores. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Cada quien tomó la decisión de seguir la misma conducta de desobediencia de Adán y Eva. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos vencer el pecado? ¿O cómo podemos vencer esa naturaleza para ya no pecar más? Pues dice en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 8, y cuando venga Él, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos haga reconocer cuál es el pecado en nuestra vida, para no seguir cediendo a esa tentación, a ese deseo que nos lleva hacia ese pecado. Necesitamos reconocer que está mal en mi vida, y el único que nos puede llevar a esa experiencia de reconocimiento es el Espíritu Santo. Y cuando ya reconocemos el pecado, Él nos guía a toda verdad para conocer qué es lo que a Dios le agrada. Y eso significa dejarnos guiar por el Espíritu. Ahora vea lo que dice. ¿Qué pasa cuando usted vive de acuerdo al Espíritu o permite que el Espíritu viva en usted? Dice el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos libres del pecado, libres de la condenación, porque somos perdonados por Cristo y ya no seguimos pecando cuando no cedemos a la tentación, o sea, no cedemos a esa naturaleza carnal o pecaminosa que hemos heredado. Es ahí cuando permanecemos en Cristo, porque andamos conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Pues conforme a su palabra, a su voluntad. El Espíritu Santo es el que escribe en nuestro corazón la ley de Dios, para que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos. Nos guía a toda verdad para que nuestra vida pueda ser una vida libre del pecado. El que obedece, el que no anda en rebelión a su voluntad, permanece en Cristo. Así como Cristo vivió de acuerdo a la voluntad de su Padre y permaneció en su Padre Celestial, así nosotros permanecemos en Él, sin condenación. ¿Qué nos puede condenar si no estamos en rebeldía, pues andamos según el Espíritu y no de acuerdo a nuestros deseos carnales? Ahora vea lo que dice el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Él la escribe en las tablas de nuestro corazón, dice allí en Hebreos 10. Y me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Esa ley que estaba en nuestros miembros, o sea, esa ley natural, esa naturaleza pecaminosa que gobernaba, el Espíritu Santo la destruye, el Espíritu Santo le da muerte. Tremendo, mis amados. Ahora vea lo que dice, cómo podemos vencer
cada día esa naturaleza, cómo podemos debilitarla con el poder del Espíritu Santo y llevarla a la muerte, para no seguir esclavos del pecado. ¿Tú quieres vencer ese hábito, ese vicio? Vea lo que dice, aquí está la clave. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quiere tener vida y paz? Ocúpate de las cosas espirituales. Llénate del Espíritu, de su palabra. Piensa en las cosas espirituales. Medita en las cosas espirituales. Busca las cosas espirituales. Deja de buscar los deseos del mundo, los deseos de la carne. Por eso es que sigues cautivo o cautiva en el pecado. Si no te humillas, si no te entregas y buscas lo espiritual, buscas a Cristo y le entregas tu vida y te dejas guiar por el Espíritu Santo, siempre vivirás en el pecado y vivirás derrotado y esclavizado o esclavizada en el pecado. Muchas personas dicen, no, yo hasta que no cambie esto o aquello, yo no busco a Cristo. ¡Qué mentira! Necesitas buscar de Él, necesitas entregarle el control de tu vida, hacer un pacto con Cristo y Él se compromete a darte el poder para vencer el pecado. Él es el único que te puede cambiar y transformar a través de su Espíritu. De lo contrario, mis amados, nunca podremos vencer, seremos siempre derrotados y así vamos a perecer para siempre. Cristo nos dio ejemplo. Él vivió una vida perfecta. Él vivió como uno de nosotros. Él nació con esta naturaleza carnal, con esta naturaleza pecaminosa, pero Él venció, porque Él desde pequeño aprendió a rechazar lo malo y a hacer lo bueno. Por eso, si tomamos la doctrina del pecado original, entonces, al nacer Jesús de una mujer pecadora como lo fue María, porque María había pecado ya, entonces Jesús heredó también el pecado de María, y Jesús entonces nació siendo un pecador. Y eso no es así, no puede ser así. El pecado no se hereda, es una decisión, ya lo estudiamos. Pero Jesús sí heredó la naturaleza pecaminosa de su madre, quien era una mujer pecadora, pero que se había arrepentido por la gracia del Señor. Y por haber nacido semejante a nosotros, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, dice, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué tremendo texto! Por eso lo dejé para el final, para que si hasta este momento tenías dudas, con esto se te quitan las dudas. Cristo fue semejante a nosotros y por eso Él ni nadie nace siendo pecador. Hereda la tendencia, la naturaleza pecaminosa, pero podemos vencer. Él venció el pecado. Él vino a enseñarnos a vivir una vida sin pecado. ¿Te gustaría también a ti ser un vencedor? Ser parte de ese pueblo que estará firme, que estará sin pecado al final, que estará viviendo una vida perfecta. Pues mis amados, el Señor tiene un pueblo cuando Él venga. Dice la palabra que ese pueblo estará sin mancha y sin arruga. Él está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y quiero terminar con este párrafo para que miremos, si así lo dice la inspiración en el Deseado de todas las Quintas, página 32. Quiero hacerte un llamado con este párrafo para que veas, mi amado, mi amada, que Jesús tomó nuestro lugar, vivió como nosotros y nos enseña el camino para que podamos vencer esta naturaleza que hemos heredado. Dice, habría sido casi una humillación infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado.
como cualquier hijo de Adán. ¿Cualquier hijo de qué? De Adán. ¿Cuándo trajo hijos a Adán? Cuando ya había pecado. Así que Jesús tomó la misma naturaleza de los hijos de Adán, o sea, la naturaleza pecaminosa, dice, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, un cuerpo degradado por el pecado, con una naturaleza pecaminosa. Tremendo. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones. Por eso fue tentado hacia la mentira. Que recibió la herencia de sus padres, de sus antepasados, que fueron mentirosos, traidores, asesinos. Y esa misma naturaleza y sus efectos impulsaban a Jesús hacia el pecado. Y Satanás colocaba la tentación. Pero Él venció, derrotó esa naturaleza, no cedió al pecado. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así que, mis amados, no nacemos siendo pecadores. Tomamos la decisión de pecar, nos volvemos pecadores, pero podemos volver al plan original. ¿Te gustaría dejar de ser lo que ahora eres? ¿Un pecador, una pecadora? Pues yo deseo cada día vivir en santidad. Cada día vencer el pecado. Dejar de ser pecador. ¿Te gustaría a ti? Pues si así lo deseas, mi amado, mi amada, coloquémonos en las manos del Señor, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es clara y contundente en base a esta verdad contra esta herejía y mentira que el diablo ha inventado, para hacernos creer que no podemos dejar de ser pecadores porque hemos nacido así y así moriremos. Eso es mentira. Tu palabra nos muestra que así como Cristo venció, nosotros podemos vencer esta naturaleza que nos lleva hacia el pecado. En tus manos nos entregamos, danos el poder a través del Espíritu Santo para vivir en santidad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Damos gloria al Señor por darnos esta preciosa oportunidad de poder entender esta pregunta y darle una respuesta clara y contundente. Sé que ha sido de bendición para tu vida. Si ha sido así, mi hermano y mi hermana, o no ha sido. Yo sé que así ha sido. Y si fue para tu vida una bendición, yo sé que lo será para la de otros. Comparte ya el link. Permite que otro conozca la verdad y viva una vida sin pecado para la gloria de Dios. Para eso fue creado este canal, para llevar el mensaje de Dios, el mensaje final. Y todos los que se unen a este canal también se convierten en mensajeros al compartir cada material que el Espíritu Santo trae a través de este servidor para tu vida. Así que, mis amados, no siendo más por hoy, nos vemos en la próxima pregunta bíblica la siguiente semana. Dios te bendiga y te acompañe.